Usualmente en mis retiros, en mi retiro de dinero sagrado o en las mentorías de Te Amo Dinero, yo suelo decir, vamos a trabajar con el inconsciente, con las creencias en relación al dinero, pero no vamos a hablar acerca de finanzas. Divido muy bien la información financiera, los métodos financieros, lo que tiene que ver con el manejo del dinero, con la temática a la que me he abocado, a coaching, terapia, transformación desde la biodescodificación, desde las partes del alma, de nuestro vínculo con el dinero, el trabajo con el árbol genealógico, con nuestras creencias, con lo que de manera inconsciente vamos atrayendo electromagnéticamente, incluso que se repite y se repite como problema económico en nuestras vidas. Por eso me gusta tanto el Instagram Live que voy a tener hoy, el directo que voy a compartir contigo, porque tengo a un invitado muy especial que precisamente es una pieza que va a traerte, que le trae a estas conversaciones de poder, como llamo este espacio, esa información acerca de las finanzas, de la matemática financiera, de las inversiones. Quien voy a invitar a este espacio se llama Diego Arzola y él es consultor de patrimonio y asesor financiero. Tiene un currículum fantástico, tiene un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, estudió en Francia, trabajó en Francia también en el área petrolera y se ha dedicado a asesoría en inversiones en el mercado de capitales. Y vamos a hablar, le hemos puesto a esta charla, le hemos puesto libertad espiritual y financiera, finanzas personales para el ser en 2025. Y por eso, desde porque quiero que esta conversación y que tú participes aquí en este espacio, en Conversaciones de Poder, quiero que hablemos precisamente del dinero con un enfoque espiritual, pero con coherencia financiera. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy No te bien, muy veo, Leo. bien. Bienvenido a este espacio, Conversaciones de Poder. Encantadísimo de conversar contigo aquí, con nuestras comunidades. Gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación a conversar acá. Estaba, Gracias a ti. estaba dándote la introducción, hablando precisamente de tu experiencia. Me gustaría que hicieras una breve presentación Ujú. acerca de qué es lo que haces y por qué es tan importante en este 2025 que sepamos acerca de finanzas personales. ¿Cómo no? Leo, gracias de nuevo por la invitación. Cabe resaltar que, bueno, quedé fascinado con tu libro, Te amo dinero. Me parece que ahí haces un trabajo profundo en lo que tiene que ver con el ser, que es lo que precede al final a la persona que se convierte luego en un inversionista, ¿sí? Sí, Me muchas encanta gracias. lo que allí desarrolla, digamos, los bloqueos, los trabajos desde el punto de vista familiares, patrones que se repiten, hablas del concepto del mendigo. De verdad que cada línea que leo me parece un espacio de sabiduría espectacular que todos nosotros, los venezolanos y los latinoamericanos, deberíamos leer. De verdad que Muchas sí. gracias, hermano. Muchas Gracias de gracias, nuevo hermano. gracias por la invitación, de verdad, Leo. Mira, les hablo un poco de mí desde el punto de vista profesional. Me he desarrollado en la parte técnica desde hace muchos años, me apasiona la parte financiera. Soy ingeniero de profesión, pero muy vinculado al mundo de los números, a la ingeniería y ahora en las finanzas. Desde hace 15 años me dedico a la consultoría de patrimonio. Soy operador en inversiones en Nueva York con Interactive Brokers, un broker financiero, un broker dealer financiero en los Estados Unidos. Asisto con algunas cuentas de inversión a Folionet, que es una iniciativa de un venezolano en Estados Unidos, desde Florida. Y soy tutor privado de nuevos inversionistas. También me encanta la parte docente. Soy docente en el área matemática y matemática económico-financiera y la administración de empresas desde hace 20 años. ¿Ok? Entonces, bueno, este Súper. es mi mundo el mundo que me apasiona. Y bueno, estoy aquí un rato para que conversemos y hablemos los dos. Mira,
sabes que no es casualidad. Hoy estaba Ujú, por allí scrolleando en Instagram ujú. y me encontré con un clip de una entrevista que le hizo Luis Chateina a Xavier Serviá. Tú Sí, sabes, este ex menudo que se ha dedicado al periodismo financiero y él hablaba de 5 estadios, ¿no? ujú, Esos estadios de donde quizá muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan identificarse, ¿no? Primero el estadio de supervivencia, que es como que, bueno, tienes que ahorrar para poder pagar lo mínimo para poder sobrevivir. Seguridad, el segundo. Luego acumulación. Después hablaba de libertad y finalmente de independencia, ¿no? Y fíjate que le sí, hemos dado el nombre a esta charla como independencia financiera y también independencia espiritual. ¿Qué podrías libertad. tú decirle a una persona que quizá no es todavía inversionista o que quizá está en las primeras etapas de esta cadena, sí, de esta escalera, ¿no? Ujú. Para que vaya preparándose hacia al salir de la supervivencia, entrar en la seguridad y luego la acumulación en cuanto a hoy en día, hoy en 2025. Sí, gracias, Leo, por tu pregunta. Bueno, el problema del estado de la supervivencia es que si yo prolongo el estado de supervivencia, son estados de ansiedad, de angustia. Es decir, hay que reconocer que no estamos bien en supervivencia, ¿sí? No es agradable sentir que no nos alcanza, ¿ok? Y hay cosas que nosotros sí podemos, desde el protagonismo, sí podemos hacer. Ahora bien, el primer paso, Leo, yo sé que esto te va a gustar, es que tenemos que elegir con qué incomodidad me voy a quedar. ¿Qué significa con qué incomodidad me voy a quedar? O me quedo con la incomodidad de seguir viviendo al día, que no me alcanza, que no aguanto la angustia, que no tengo una hoja de ruta financiera, que no sé hacia dónde voy, que no me alcanza el dinero. O dos, me quedo con otra nueva incomodidad, que es una incomodidad funcional, que es el hacerme cargo, en poner orden, que ahí hay la similitud entre lo espiritual y lo financiero. Lo primero es el orden y la coherencia, y que si me tengo que despertar más temprano, me despierto más temprano, y si tengo que llevar presupuesto, lo llevo Sí, y lo anoto, y sé que es un fastidio, pero si yo quiero cambiar mi vida y transformarla, tengo que ser, mira este concepto espiritual, buen discípulo. Discípulo sí, viene, discípulo, la palabra disciplina viene de discípulo. Es decir, exactamente. ok, la palabra disciplina viene de discípulo. ¿Esto qué quiere decir? De que yo tengo que tomar una decisión de vida. Ok, como bien dice Jordan Peterson, hay una cosa que es muy, muy incómoda, que es no solamente vivir al día, sino estar rodeado de adultos infantiles. Es decir, tengo que de una vez por todas hacerme cargo y empezar a tomar medidas ordenadas, educarme y respetar ciertos pasos que son simples, y lo bonito de todo esto es que los puedo disfrutar, Leo. Sí, Ok, sí, entonces tengo que, primer elemento, decidir con qué incomodidad me quedo. Y esa elección tiene que ser interna. Acuérdate que lo más importante en la vida es hacer una revisión hacia adentro para poder cambiar nuestro mundo que está afuera. Con lo cual entonces luego de decidir con qué incomodidad quedarme, si decido que sea desde la disciplina, ¿ok? Entonces tengo que hacer una declaración firme. La palabra mueve el mundo y responsablemente hacer un cambio, dejando a un lado ese adulto infantil que no le alcanza, que no sabe cómo hacer con el dinero, que tiene limitaciones en sus fuentes de ingresos, y entender y además internalizar de que sí podemos hacer algo al respecto. Tú hablas del 2025, yo te hablo del siglo XXI. En el siglo XXI, aunque sea contradictorio con el concepto de economía, porque la economía que dice que tenemos que organizarnos porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, según Toro Hardy. Es un concepto muy interesante. Yo diría que en vez de ver los recursos como escasos, es entender que en el mundo existen los recursos suficientes para que podamos tener estabilidad y libertad financiera. Existe la educación, existen los recursos, existe YouTube, existe la literatura, existe tu libro, existe cualquier cantidad de eh, fuentes y recursos en los que yo me puedo apoyar para verdaderamente tener una vida ordenada.
en lo financiero. Esto es muy, muy importante. El No, tercer y elemento. una cosa, Ujú, ujú. disculpa, teniendo esta idea, antes de que digas el tercer elemento, y disculpa que te Sí. interrumpa, es que estamos Ujú. entrando en una economía más allá de la información, una economía de conocimiento, una economía de atención, en el que no estamos necesariamente comercializando mortars, brick and mortars, o sea, asuntos materiales. Cada vez estamos comercializando servicios de información que sustentan al mundo. Entonces, ahí hay menos limitaciones. Estos conceptos económicos vienen de un concepto muy materialista en el que, claro, es limitado lo que materialmente podemos manejar, pero realmente cada vez es menos limitado. O sea que sí hay recursos para que podamos sustentarnos y crecer. Ahora sí, disculpa que te interrumpí. Y tercer punto. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, el tema del conocimiento, o sea, la actitud, la intencionalidad, porque esto también tiene que ver con elegir. Acuérdate que el concepto de elegancia no tiene que ver con una chica vestida de negro con tacones. Elegancia tiene que ver con una capacidad de elegir bien en nuestra vida. Y estamos en un mundo, ahorita, mira la inteligencia artificial, Leo, buscamos un concepto y además los desglosas. Estamos estudiando para el último examen que viene próximamente de asesor de inversiones ante la Superintendencia Nacional de Valores. Busca los conceptos y ya la inteligencia artificial te los desglosa, te los explica, te los explica de distinta manera. Con lo cual, lo que debe ser ilimitado es nuestra intención, nuestra actitud de conocer, de estar ubicados y manejar la información. ¿Ok? Porque ahí entran otras cosas, porque ahora tengo que decidir llevar correcta gestión del dinero. ¿Ok? Que una cosa es Exactamente. el dinero y otra cosa es el capital, que son dos cosas distintas. Con lo cual, entonces empezamos, los que estamos un poco angustiados, que están conectados, ya empezamos a acotar las cosas. Bueno, ya Diego me está diciendo que tengo que elegir con qué incomodidad me quedo, con la disfuncional o con la funcional. Dos, que tengo que hacer una declaración firme de qué objetivo quiero lograr, cómo me quiero vivir en mi vida. Y quiero ahí entrar en el tema también que tiene que ver con un fenómeno espiritual y también financiero, es que tengo que decidir si la vida la vivo como una aventura. Y si la quiero decidir vivir como una aventura, ahí tiene que haber atrevimiento, tiene que haber protocolos, tiene que haber una cantidad de cosas que tengo que hacer. Curiosidad. A Curiosidad, ver qué me encuentro hoy. así es, así es. Ok, Y entonces. de Ujú, algo de eso hablé en el episodio del podcast La Escuela del Todo el domingo pasado, ujú, en el segundo episodio, ujú, porque hablaba de los desafíos y de los retos de la vida. ujú, Y hoy en día quizás hay una gran cantidad de personas y quizás algunos de los que nos están escuchando que sienten que sus desafíos y sus retos están en el ámbito económico. Por aquí tengo ujú. un comentario de Yajaira Gra. ¿Qué pasa cuando trabajas mucho y no encuentras la salida para tener libertad financiera? Siempre gastos, siempre compromisos. ¿Qué puedes decirle a Yajaira, Diego? Buenísimo, Yajaira. Gracias por tu pregunta y lo respondo con el siguiente punto. Yajaira, primero respirar hondo, ¿ok? Respirar hondo y decirte que tengas fe de que sí se puede hacer algo al respecto. Todo lo que tú estás declarando o lo que acabas de declarar tiene o puede tener intervención tuya en mejorar tus finanzas, ¿ok? ¿Y qué significa? Porque yo creo que lo que tienes allá, Jaira, es que debe tener una correcta gestión del dinero. ¿Y qué significa la correcta gestión del dinero? Bueno, hay que atender dos gestiones. Una gestión, Leo, que es la gestión presupuestaria. Jaira hablaba de ingresos o decía lo que gano y después hablaba del tema de los gastos. Yo tengo que sentarme y tomarme el tiempo de entender cuáles son mis fuentes de ingresos. Porque acaba de declarar, no, es que trabajo mucho, mucho, mucho y no estoy viendo los beneficios o los frutos de lo que trabajo. De repente, Yajaira, hay que trabajar mejor o buscar una segunda fuente de ingresos o aquello que te apasiona o que en la cual te estás desarrollando puede tener una, dos o tres fuentes de ingresos distintas. Leo, mira cómo está haciendo este live conmigo, pero también es escritor de libros, es conferencista, tiene su canal de YouTube, puede tener distintas fuentes de ingresos. Darte el ejemplo mío, yo soy asesor en inversiones y llevo cuentas de inversión, pero también soy tutor de nuevos inversionistas o de inversionistas que necesitan revisar sus cuentas de inversión. Con lo cual, entonces, desde la innovación,
desde el diseño, de tú sentarte y decir, bueno, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Porque inversión, la palabra inversión es un concepto mecánico. Prácticamente lo que quiere decir es dar una vuelta a canela, dar inversión. ¿Cómo le doy la vuelta a esta situación? ¿Ok? De Entonces, inversión viene de así invertir, es. por De- darle, voltear la tostada, pues. Correctamente, es darle la vuelta, es empezar con algo y dar una vuelta a canela y luego de la vuelta a canela quedar mejor parado, Leo. Eso, exacto, ¿Ok? Entonces, como los gatos, caer parado. así es, así es. Entonces, ya Jair, la gestión presupuestaria, primero, lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora se deteriora y lo que se deteriora fallece, ¿verdad? Parece Entonces, una cosa obvia, pero mira, realmente lo que tú estás diciendo es tan importante. Hay muchas personas que no agarran, epa, déjame ver cuánto es que puedo gastar este mes. Déjame ver entonces, cuánto es que puedo comer en la calle. Déjame ver cuánto es que puedo darme un gusto. O así no, es, o voy a guardar por aquí. O sea, pequeños detalles. Lo que se llaman los gastos hormiga. hormiga, Los así es, los gastos gastos hormiga, porque un hormiga, poquito aquí, un poquito allá, va sumando. así es. Entonces, para poder saber qué es lo que suma y qué es lo que resta, me tengo que sentar, anotar los ingresos que tengo y voy poniéndolo. ¿Qué hago? Hago una estructura anualizada de ingresos y gastos, ¿sí? De ingresos y egresos. Voy anotando los ingresos y además lo voy disfrutando porque esto tiene que ver, Leo, con un proceso. Yo no voy a brincar a la libertad financiera de la noche a la mañana, ¿ok? Claro, claro. Todo lo que vale la pena en la vida toma tiempo. Con lo cual, primero, ¿cuál es el primer cambio? Bueno, agarrar una hoja de Excel. De hecho, yo utilizo el Excel, ¿ok? Pero hay múltiples programas. Usted se mete en el tema de las apps, ¿sí? Y hay múltiples apps que te permiten anotar los ingresos, los egresos y además te los grafica, te los prioriza. Entonces, tenemos que acostumbrarnos culturalmente a llevar presupuesto, anotar lo que gastamos y anotar lo que ingresa. Si gano el mes que viene, gano un poco más, lo celebro, porque todo esto tiene que ver con vivir y aquello que hablábamos de la aventura de vivir es también celebrar la vida, Leo. ¿Sí? Exacto, Mira, es claro. que el mes que viene gané $5 más, bravo. Vamos a tomarnos una cervecita. ¿Qué nota que ganamos $5 más, o 10, o 20, o 30? Con lo cual, la idea de la optimización en economía tiene que ver con ir mejorando estos ingresos, ir anotándolo. Tenemos que acostumbrarnos. Por eso hablaba del principio de la incomodidad. Por más fastidioso Elegir la que sea. incomodidad muy bien, como dices tú. Exactamente, porque tengo que elegir si me quedo con el fastidio de anotar y llevar un orden de mis finanzas o, bueno, esa mala vida de no saber qué ingresa, no saber qué gasta, vivir al día y lo que llamo yo el mal vivir. ¿Ok? Con lo cual, Totalmente de acuerdo. entonces, el presupuesto tiene que tener unas prioridades. Aquellas personas que, con todo gusto, luego del live me escriban al DM, yo les puedo regalar un archivo en Excel, una hoja de cálculo en Excel, con un presupuesto con prioridades. Y cada uno puede diseñar el suyo. ¿Ok? Entonces, usted tiene que Está entender genial eso, está genial. Bueno, ya saben las personas que te pueden comunicarse, pueden seguir a Diego, aquí pueden darle aquí arriba para que sigan a Diego en su cuenta y pueden pedirle el archivo de Excel que él amablemente está ofreciendo para que comiencen a llevar su presupuesto. Por aquí Zulani P nos dice, yo necesito libertad financiera. Y a mí me gustaría preguntarte, Diego, ¿qué significa para ti ser libre financieramente y si esto se puede ser libre financieramente y al mismo tiempo ser libre espiritualmente? ¿Es posible eso? Sin duda, claro que sí. De hecho, las dos cosas van de la mano, Leo, porque tanto la libertad espiritual como la libertad financiera es un estado del ser, un estado en donde yo estoy declarando orden, donde yo estoy declarando coherencia, donde yo estoy declarando que tengo un camino, el camino de la gracia de Dios, ¿sí? Es decir, que mi vida quiero vivirla como una aventura y que mi vida puede mejorar. ¿Cuál es el concepto de libertad financiera? Porque además es un concepto muy sencillo, no es una cosa abstracta. El concepto de libertad financiera es que yo tengo los activos, acuérdense que activos, sencillo, el concepto es muy fácil, es todo aquello que me da dinero. Entonces, libertad financiera es tener los activos que paguen mi estilo de vida y que yo no tenga que estar detrás de un trabajo convencional.
Si yo quiero ir a Exacto. trabajar, lo hago porque quiera, con lo cual entonces la persona libre gestiona espacio, gestiona tiempo, gestiona elección, ¿ok? En desapego, que también tiene que ver con la parte espiritual y financiera, ¿ok? Y no corrompe no va por el límite de sus principios, con lo cual lo anterior significa libertad financiera. Repito, que tener los activos o tener inversiones, puedo tener unos inmuebles que los alquilo y puse el dinero a trabajar para mí, ¿ok? Que es lo que llaman los ingresos pasivos. Tengo una Exacto. cantidad de activos, puedo tener una cuenta de inversión con unos activos financieros que generan dinero para mí y con ese dinero yo pago mi estilo de vida, porque al final es una declaración de paz, como dice San Agustín de Hipona, San Agustín, un hombre religioso. La paz es la tranquilidad que da el orden, y el orden no solamente son los zapatos bien colocados en el closet, el orden tiene que ver con una alineación de lo que yo quiero para mí y que yo actúo en función de eso y que tengo que asumir las consecuencias de mis actos de no hacerlo. ¿Ok? Entonces ese es el concepto de libertad financiera. ¿Ok? Para poder Estupendo. llegar, para poder llegar a esa libertad financiera, de tener esos activos, yo tengo que entender de que fui capaz de generar excedentes. Porque la diferencia entre dinero y capital, ¿cuál es? El dinero es la unidad monetaria de transacción y de intercambio de bienes y servicios, ¿ok? Y el capital, que además que el dinero va muy relacionado con la supervivencia. El que gestiona solamente dinero genera ingresos y los gasta. Y la persona inteligente, los ingresos no los gasta. Los ingresos los invierte y lo que le queda lo gasta para vivir. ¿Ok? Con lo Por cual eso el ya es un estilo de vida es cambio. pagado por el excedente y por el retorno de una inversión. Exactamente, Leo. Y la diferencia entre dinero y capital es que el capital es un dinero en excedente que responde a la pregunta de, ¿este dinero yo lo voy a necesitar en menos de 24 a 36 meses? ¿O 12 meses, 24 meses, 36 meses? Si no es un dinero que voy a necesitar, porque ahí está el concepto del necesitado, que es que hay que trabajar, y es el concepto de carencia que se trabaja contigo, Leo, ¿sí? Sí, sí. En tu literatura. El concepto de abundancia es cómo yo gestiono la inteligencia para hacer que yo gaste menos, me quede más y yo eso sea un excedente que yo invierta. Y eso que yo invierto, lo invierto inteligentemente, me educo para saber elegir cuáles son los activos que me van a hacer crecer mi patrimonio. ¿Ok? Porque una cosa es la gestión del presupuesto y la gestión del patrimonio, que me faltó decirte. Si yo no gestiono el presupuesto, no sé qué me queda, yo no sé qué excedente, yo no sé lo que gano, porque yo no tengo que ser un generador de ingresos, yo tengo que ser un generador de ganancia. Es los ingresos, le quito lo que gasto y esto es lo que yo gano, que la ganancia, utilidad y beneficio son un sinónimo. Lo que me queda a mí es lo que yo voy a invertir y empiezo a construir patrimonio. Si yo no gestiono el presupuesto y yo no le doy prioridad desde el amor propio, porque yo no puedo estar comprando galletas Oreo todos los días, porque si compro galletas Oreo todos los días, o papitas fritas, o refresco, y luego no me alcanza para pagar la electricidad, yo tengo un problema de desorden. Y aquí es Claro. donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo todos, los que estamos conectados y los que vayan a ver el live luego. Tenemos que reconocer, que tú hablas del reconocimiento también en tu libro, tenemos que reconocer de que hay cosas que no hacemos bien, Claro, de que claro. hay, Que hay tenemos que mirar nuestras sombras, porque todos totalmente, tenemos luces y tenemos sombras. Pero allí, cuando total, tenemos ese punto ciego en el retrovisor que no vemos nuestra necesidad de valorizarnos y por eso voy a gastar un poquito más algo que no debo gastar, pero voy a gastarlo porque no me doy cuenta que eso me hace sentir por un instante más seguro o por un instante más protegido o por un instante más valioso. Eso está en la sombra. Y está bien total, porque forma parte del crecimiento personal. total. Yo Pero es muy tengo que interesante lo que posponer estás explicando. eso. Yo tengo que posponer la gratificación inmediata. Yo tengo que Exacto, entender que yo no tengo que ir a rumbear todos los fines de semana. Pero exacto. no porque entonces me sienta mejor rumbeando, sino que me siento bien conmigo mismo de que en coherencia y orden yo estoy poniendo prioridad porque yo soy primero. Es Claro, un acto, porque
Estoy Es un acto de apostando amor que no voy a tener propio. la angustia, no voy a tener el estrés de mañana, Así no es, voy a sentirme mal y desvalorizado mañana, sino que elijo, como dices tú, la incomodidad hoy de poner orden en esta situación. así es, Leo. Así es, porque al final es un acto de amor propio, y que es distinto a la Exacto. autoestima. El acto de amor propio, yo digo, no, yo soy importante, yo me reconozco a mí mismo y me tengo que cuidar mi dignidad y tengo que cuidar, cuando yo cuido los recursos que gestiono, es un acto también de cuidarme a mí mismo, que luego entra el concepto de la autoestima. Y cuando empiezo a llevar presupuesto, ¿cuál es la diferencia entre el amor propio y el autoestima? Que el autoestima es resultadista. El autoestima, en función del resultado, yo me voy a sentir mejor o peor. Con lo cual, si yo voy anotando mis cosas y yo estoy viendo que en febrero gasté más que lo que gasté o gasté menos que lo que gasté en enero, me voy a sentir mejor. Pero si yo en marzo disfruto del ejercicio y me pongo como meta gastar menos que lo que gasté en febrero, digo, oye, qué nota, se me llena el pecho de aire y digo, oye, me siento bien, estoy logrando resultados, estoy Estoy avanzando y logrando es un paso a la metas. vez. Es un paso a la vez, es disfrutar el camino. El tema de tener metas no es que entonces llegue a la cima, entonces ¿qué hago solito en la cima? Bueno, buscaré otra cima, buscaré otro objetivo. El tema es disfrutar del proceso en paz, con orden, con seguimiento. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo de lo que es orden presupuestario. Lo primero que tengo que hacer es llevar el tema de la alimentación. Bueno, primero la habitabilidad o la alimentación o la alimentación, porque me tengo que alimentar todos los días. Y entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es la alimentación. Y si voy a entrar al supermercado, es tratar de comprar puras cosas que me nutran. Claro. ¿Ok? Entonces, la alimentación. Luego, la atención de la salud. Aquí entra el tema de el seguro de salud. No hemos hablado de inversiones, pero una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar como decisión es que tenemos que tener una póliza de salud. Yo no hago esto, les puedo recomendar a alguien, pero se los digo porque el 52% de las bancarrotas de las personas es por gastos médicos. Por lo cual, la primera idea de ordenarme financieramente es que yo pueda tener una póliza de salud robusta, por si me ocurre un evento de salud, no entro en una crisis financiera o no afecto a mi sistema. Tú eres una persona también, en tu libro desarrolla mucho el tema sistémico. O sea, si yo no me hago cargo de mí, Leo, entonces yo también le genero un impacto negativo a mi sistema familiar. Claro. Entonces, oye, Claro. déjame organizarme. O sea, déjame organizarme yo porque si no le genero un problema a mi familia. Con lo cual, la póliza de salud es muy importante. Con lo cual, alimentación prioridad, atención de la salud, limpieza y cuidado personal, alojamiento, el tema de los seguros que estamos hablando, medios de transporte. Estoy hablando de los gastos por prioridades y estoy dictando estoy enumerando las prioridades, ¿ok? Luego, transporte. Si tengo mascotas, entra allí la mascota. Y si tengo emprendimientos, ahí también entran los gastos de los emprendimientos y mis negocios, que deberían ser finanzas separadas. Y luego hablo Y de hasta este invertir. punto, Diego, estamos hablando de salir de la supervivencia para entrar en la fase de seguridad todavía. Claro, No hemos, claro, no hemos comenzado a hablar de inversión como tal, así es. sino estamos hablando es de sostenernos de manera coherente, armónica y segura en una etapa en la que se mantenga la estabilidad, por lo menos. Punto. Y primera práctica en finanzas. No puedo estar gastando más de lo que ingresa. Punto. Claro. Primer elemento. Segundo, para entrar en tema de inversiones ahora y la seguridad de que igual hablaba, es págate tú primero. Pay yourself first. Págate tú primero. Esta es una práctica que tenemos que respetar. ¿Ok? Y de alguna forma eso ayuda también a nivel de autoestima, porque Correcto. muchas personas que son proveedores o que están, muchos emprendedores, que se ve mucho que el emprendedor no tiene horario ni fecha en el calendario, trabaja sábado, Sí. domingo en la noche, se va Ujú. deteriorando con el tiempo porque no se paga primero muchas veces. Exactamente. Entonces, yo tengo que como este eslogan. Ahorra, es decir, primero el tema de gestión presupuestaria. No puedo estar gastando más de lo que ingresa. Luego, me pago yo primero y pago la póliza de salud y luego empiezo a crear tres fondos. Vamos a hablar a la gestión del patrimonio. ¿Cuál es el primer fondo o yo puedo crear como tres cajitas de zapatos?
¿ok? De hecho, digamos, para verlo de la manera más simple, de esto debería estar en cuentas bancarias. También los puedo orientar en las consultorías privadas que doy, el tema de la bancarización, cómo pueden tener una cuenta bancaria que compense en los Estados Unidos y luego cómo abrir una cuenta de inversión, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo tengo que crearte fondos, que es lo que estás hablando de la seguridad y luego el tema de la acumulación. La seguridad y la protección, eso viene de la guía de JP Morgan, Leo, que la etapa de seguridad y protección es el seguro de salud y el seguro de vida. Luego empieza la acumulación y la acumulación es de tres fondos. El primer fondo es el fondo de emergencia, ¿ok? Ese fondo de emergencia para una personas solteras, independientes económicos, con 3 meses es suficiente. Tener en una cuenta bancaria, ¿ok? Yo no recomiendo tanto el tema de la acumulación de efectivo en casa, hay que tener cuidado. En una cuenta bancaria, preferiblemente en moneda dura, ¿ok? Como el dólar, tener al menos 3 meses de mi estructura de gastos. Diego, pero ¿cómo voy a tener 3 meses, Leo? Bueno, poco a poco. Usted va poniendo Claro, de 5 en claro. 5, de 10 en 10, Que de pueda, 20 en 20, que pero pueda mantenerse frente a cualquier imprevisto por 3 meses, que tenga allí el mínimo para en 3 meses estar tranquilo y poder correcto. resolver. Así es, JP Morgan habla de 3 a 6 meses, dependiendo del grupo familiar y el número de dependientes económicos, ¿ok? Pero ir construyendo ese fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia tiene que estar en una cuenta bancaria por si se presenta un evento de contingencia, un evento, como bien lo digo, de emergencia. A una emergencia no le interesa la rentabilidad, ni el mercado de capitales, ni el ahorro, Claro, ni el interés compuesto. El claro. dinero tiene que estar ahí disponible cuando se presente una emergencia. El segundo fondo que hay que construir es el fondo de jubilación. El fondo de jubilación es un fondo que se construye de manera disciplinada, donde yo debería apartar todos los años. Si tengo 25 años, debería apartar el 5%. Si no lo hice a los 25 años, puedo redondearlo en un 10%. Yo debería apartar, por eso mira el tema también hasta espiritual religioso, que viene del diezmo. El Yo, diezmo, claro. ¿ok? Yo debería apartar el 10% de mis ingresos dentro del páguese tú primero, apartar el 10% de mis ingresos para ahorrarlo, invertirlo, para tener una jubilación digna. El fondo de jubilación tiene un objetivo y su objetivo es evitar pobreza, distinto a Claro. las inversiones. Las Llegará un momento en inversiones, que la persona ya no va a poder estar no estará productivo, no generará dinero directamente y tiene que vivir de manera digna y cómoda. correcto. Hay que prepararse. Exactamente. Es el espacio donde yo evito pobreza ante una vejez prolongada y la idea es que ya en la tercera edad tú tengas una base económica, unos ingresos, como una suerte de pensión que te armaste tú, ¿ok? En forma de fondo de jubilación, en donde tú recibas mensualmente unos ingresos que vengan de tus inversiones o de ese fondo de jubilación y tú puedas atender una vejez prolongada sin recursos financieros. El jubilado lo que quiere es cruzar la calle y comprarse un cachito en la panadería y comprarse su pastilla de la tensión, ¿ok? Con lo cual entonces el fondo de jubilación tengo que apartar ese 10% aproximadamente hasta los 65 años. Si lo hiciste tarde, tranquilo. Lo importante es tener un plan. Puedes estirar ese fondo de jubilación hasta los 70, 71, 72 años. Pero Diego, la idea es... ese es uno de los instrumentos financieros con los que tú trabajas, ¿no? Tú acompañas a las personas que quieren Sí. obtener un fondo de jubilación y tienes, digamos, empresas que se encargan de eso. ¿Cómo? Habla un poquito de esos productos, de esas soluciones que tú dispones. ¿Cómo no? El fondo de jubilación se puede diseñar, ok, yo, bueno, trabajo con Citizens Inc., que es un holding financiero en los Estados Unidos que cotiza en la Bolsa de Nueva York, supervisado por la SEC, de igual manera que Interactive Brokers, que también cotiza en la Bolsa de Nueva York, cotiza en Nasdaq, más bien, con siglas IBKR, que es uno de los brokers dealers más grandes del mundo, y se puede diseñar tanto un fondo de inversión con IBKR como un fondo de jubilación con Citizens, ¿ok? La idea de la jubilación es que tú tengas, tú empieces un programa de ahorro, que ese programa de ahorro entre en un interés compuesto y que tú a la tercera edad puedas percibir o recibir una pensión vitalicia, que son unos ingresos de por vida,
¿ok? Para evitar pobreza, ¿ok? Que es prácticamente la idea de atender la supervivencia, Leo. Sí, Y el tema de las inversiones tiene un objetivo distinto, que es generar riquezas, ¿sí? Ahí es donde estos excedentes, que es el tema del capital, que es todo lo que exceda el 10%, debería estar en el fondo de inversiones. Y ahí se define, este es el tercer fondo. así El es, el tercer fondo es el tercer de inversión. fondo, El segundo es el de jubilación y el primero es el de eh, emergencia. emergencia. Esos son los tres fondos con los que hay que comenzar a invertir. Perfecto. Así es, así es. El fondo de inversiones, como son excedentes, entonces ya yo defino un perfil de inversionista, conocerme a mí mismo con los riesgos financieros que quiero asumir y que busque rentabilidad, que es el concepto de riesgo-retorno, ¿ok? Quiero asumir cuál es mi tolerancia al riesgo, qué rentabilidad quiero generar, qué tipo de objetivos de inversión quiero tener, que por ejemplo, preservación de capital y generación de flujo de caja o búsqueda de rentabilidad financiera. Entonces, ya eso ya es una reunión con ese nuevo inversionista para definir su perfil de inversionista, ¿ok? Con este perfil se define una estrategia de inversión, se establece un balance de activos, se seleccionan unos activos financieros y arrancan las inversiones. ¿Ok? De verdad que ha sido súper iluminador, como yo le estaba diciendo a mi comunidad comenzando este live, un tema completamente diferente que yo siempre con mucho respeto en mis espacios, en mis retiros, en mis mentorías, digo que no comparto información financiera porque no es mi expertise es el estudio del árbol genealógico, la biodescodificación y cómo el inconsciente transgeneracionalmente nos prepara para tener este tipo a veces nos aleja de este tipo de información en el inconsciente porque nos saboteamos. Y desde allí quise propiciar este espacio contigo. Desde allí yo quise que tuviéramos esta conversación, Diego. Primero para aprender yo, porque me encanta que todo lo que aprenda a mí me gusta compartirlo con mi gente, con mi tribu. Y por supuesto también hay personas aquí que están interesadas. Fíjate que nuestra amiga María Ángela Mira dice, Leo, invítalo a tu podcast. El tema es súper interesante y sería un gustazo escucharlo con más profundidad. Excelente tema, lo felicito. Muchas gracias, María Ángel. Y bueno, muy agradecido contigo, Diego. De verdad que esto da para mucho. Porque yo estoy seguro que hay muchas frases, muchas palabras que sería muy bueno cuando vayamos al podcast, que mira, lo expliquemos como a los niños de 8 años, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es una ruta presupuestaria financiera? ¿Qué es un instrumento no sé qué más? ¿Qué es un fondo de inversión? Ese tipo de cosas que muchas personas que quizá, sabiendo de qué se trata, incluso se van a interesar con muchísima más inspiración y más ímpetu a de repente buscar tu servicio de acompañamiento en este sentido. Nuestra amiga Victoria también dice por aquí, excelente. Bueno, muchas gracias a las personas que están participando y que están haciendo sus preguntas. Diego, para ir terminando ya esta fantástica conversación, ¿cómo pueden contactarte y de qué manera tú puedes, digamos brevemente con tu experiencia, ya sabemos que acompañas en este diseño de lo que son los fondos de inversión para jubilación y también con los primeros inversionistas, también ayudas a crear ese perfil de inversionista a las personas que nunca han invertido y quizá quieren comenzar en esta etapa de poner su dinero seguro o tal. ¿Cómo pueden comenzar contigo? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo no? Bueno, primero que nos puedan seguir en Instagram, por ahí nos escriben al DM y con todo el cariño del mundo podemos conversar. Haríamos una primera reunión que no tiene ningún costo para conocernos, para empatizar un poco en las necesidades y lo que quiere hacer o en qué quiere invertir la persona. Ok, la idea aquí al final es que seamos una persona de confianza, un amigo financiero con el que pueden contar y con todo el cariño del mundo puedo atenderlos desde el espacio de la educación y acompañarlos como tutor, porque a veces las personas quieren hacer sus propias inversiones y eso me parece genial y yo puedo asistirlos y acompañarlos que ellos aprendan a hacerlo, ¿sí? Y que se eduquen en esta área financiera
Y en muchos casos también dejamos de hacerlo porque no solamente no conocemos esta área, Leo, sino que además nos da miedo, Sí, ¿ok? Porque no desconocemos esta área, no recibimos en el colegio ni en la universidad clases de educación financiera. Es una lástima, creo que esto es un cambio que tenemos que tener nosotros, particularmente en las escuelas y en la educación que estamos dando, porque la educación debe ser más integral y las finanzas son muy importantes, ¿no? sí. Entonces, bueno, eso, pueden contactarnos a través del DM y con todo el cariño del mundo podemos hacer alguna reunión sin costo para entender un poquito lo que quiere hacer esta tal o cual persona. ¿Ok? Y sí me gustaría, Leo, si me permite, ¿estamos allí? Está conmigo, ¿verdad? Todavía. Sí, claro, claro, todo el mundo está Sí, escuchando atentamente, Diego. cómo no. Miren, hay una cosa que quiero invitarlos a la reflexión, ¿ok? Porque esto es un mensaje ya como latinoamericano, no es un tema entre venezolanos, porque los dos somos venezolanos. El 50% de los anglosajones o los americanos tienen cuentas de inversión, ya son inversionistas, ¿ok? Solamente el 2% de los latinoamericanos manejan cuentas de inversión. Solamente el 5% del planeta va a poder mantener su calidad de vida a la tercera edad. El 75% de la pobreza en la vejez es femenina. Las mujeres también tienen que tomar medidas al respecto, con lo cual las estadísticas las tenemos en nuestra contra. El retraso que tenemos en Latinoamérica, Leo, es importante. Estamos invadidos, según los informes de la CAF, por mucha informalidad y baja productividad. Y entonces nos toca hacernos cargo. Tenemos que tener actos voluntariosos, cada uno, en hacernos cargo de nuestras finanzas personales para tener una buena vida y no todo lo contrario. ¿Ok? Y cómo volteamos esa estadística más bien a favor. ¿Ok? Eso se los dejo como reflexión porque no puedo endosar mis finanzas. Las finanzas son responsabilidad individual y cada quien tiene que hacer cargo de esta situación. Da mucha piedad ver cómo personas de la tercera edad pierden la dignidad o tienen que pedir dinero prestado porque no se organizaron a tiempo y tampoco se educaron. Con lo cual, tomemos medidas al respecto. Estamos a tiempo. Uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, empezó a hacer riquezas a los 60 años de edad. Con lo cual, todo lo podemos hacer. Y la libertad como valor, que es uno de los 4 valores fundamentales de la vida, y su principio tiene que ver con la autonomía. Cuidado con no gestionar las finanzas personales que nos sumergen en un espacio de esclavitud. Sí, y les dejo esto como reflexión para que lo piensen con la almohada. Si yo en este momento tengo el acto gentil de hacerles un depósito económico, depósito financiero, importante, $50,000, $100,000, se los deposito. Les pregunto, ¿ustedes mantendrían la vida que tienen ahora? ¿Estarían con la pareja que están? ¿Tendrían el trabajo que tienen? ¿Vivirían en el lugar donde están? Se lo dejo esto de reflexión porque sí nos tenemos que hacer cargo. De verdad que lo que vemos en nuestra sociedad es de atenderlo con urgencia. La falta de educación financiera es un problema prácticamente de salud pública. Gracias, Leo, por la invitación. Y para subrayar todo ese cierre fantástico que has dado, voy a poner la guinda del pastel. La, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo últimamente y se estima que dentro de 10 años a 15 podríamos alcanzar como humanidad una media de 150 años o más, porque la tecnología y la inteligencia artificial van hacia el hecho de que la vida humana pueda llegar fácilmente, ya se habla hasta de un infinito, con todas las investigaciones que se están haciendo. ¿Cómo vamos a vivir para siempre sin real? O sea, allí sí que la fórmula no da. Hay Y que ver cómo encerrados, se Leo, hace. y encerrados. Da piedad ver a las abuelitas venezolanas y Claro, latinoamericanas encerradas en las casas, de que entonces la longevidad es un problema. ¿Ok? exactamente. JP, ¿ok? ¿Qué quiero ser? ¿El abuelito que da los mejores regalos? Porque ¿qué es lo que quiere el abuelito? Estar con sus nietos. Claro. ¿Ok? En dignidad y en paz. ¿Ok? A mí me encantó esa palabra y creo que es un concepto también, no solamente financiero, sino también espiritual, que tiene que ver con la esperanza. Y la esperanza viene de la prosperidad. Y la prosperidad
no es más que la capacidad de ver el futuro con esperanza, ¿vale? Así ¿Ok? es. Quitarnos el pesimismo y hacernos cargo y agarrar el joystick de nuestra vida y echar adelante, que sí se puede, sí lo podemos hacer, sí se puede lograr. Ok, gracias. Exactamente. Muchísimas gracias, Diego. Tomemos el joystick, hagámonos cargo, de eso se trata. Estoy muy agradecido por tu tiempo, por haber compartido con nosotros información tan valiosa. Quedamos así súper comprometidos para cuando comience a tener invitados en el podcast en la Escuela del Todo. Pues vas a estar ahí entre los primeros porque es un tema muy interesante que estoy seguro que podemos desglosar con muchísimo mimo así para que nuestra gente sepa y tome acciones coherentes y armónicas para alcanzar esa libertad financiera y esa libertad espiritual. Te mando un abrazo, hermano. Muchísimas gracias y estamos entonces en comunicación. Que Gracias, Leo. estés muy bien. Feliz Un noche. abrazo grande. Estamos en contacto. Gracias, Diego. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Feliz noche para todos. Vale. Gracias.